Dios les bendiga, mis amados hermanos. En esta tarde vamos a escuchar con atención una pequeña enseñanza que vamos a tener una disertación de la palabra de Dios para los evangelistas. ¿Cuántos son los evangelistas aquí? Levanten la mano. Amén, gloria al Señor. Todos somos evangelistas los que hemos creído en Cristo Jesús. En el momento en que nos convertimos a Cristo Jesús, nos convertimos en evangelistas, porque recordemos que el Señor Jesucristo, esto lo saben todos los cristianos, pero debemos citar las Escrituras cuando hablamos. En Marcos 16:15, donde dijo el Señor unos instantes antes de ir al cielo: vayan y prediquen el evangelio, como quien dice, vayan y prediquen lo que aprendieron de mí, mis palabras y lo que está escrito. Vayan a todas las naciones, le habló a todas las naciones, a todos nosotros en el mundo, y prediquen el evangelio y cuenten de mi salvación, de mi sacrificio en la cruz del Calvario, de la manera como se puede entrar al cielo. Nosotros cuando evangelizamos debemos estar preparados no solamente con la palabra de Dios, por eso es tan importante leer las escrituras y volverlas a leer. Cuando usted lea el libro que a usted le guste y cuando usted lea ese libro, vuélvalo a leer, siquiera 3 veces cada libro de la Biblia. Bueno, no le puedo decir que por año, porque la Biblia, leyéndola 4 capítulos en diarios, serían una sola vez que se alcanza a leer la Biblia en el año. Entonces, por eso es que nosotros debemos ser diligentes en leer la Biblia y poner más capítulos a diario en nuestra lectura para aprender más, porque si no, vamos a estar atrasados en aprendizaje. Porque la mejor escuela que tenemos es... yo no estoy diciendo que no vayan a la escuela bíblica para aprender más del Señor, pero la mejor escuela que tenemos es nuestra Biblia, leerla y leer varias versiones de la Biblia. También un consejo es que, como bien decía, que todos los hermanos somos evangelistas, por cuanto así lo dijo el Señor. Y cuando nosotros conocemos el Evangelio, nosotros cuando empezamos a sentir el Espíritu Santo, cuando entra en nuestra vida el Espíritu Santo y cuando entra a gobernar nuestro Dios a nuestras vidas, empezamos a sentir que el Espíritu Santo nos redarguye a la obediencia. Y una de las obediencias por las cuales nos redarguye en nuestro corazón constantemente es ir a predicar el Evangelio. Y esto no es solamente para varones, esto es mentira. Es para todos, hombres, mujeres, jóvenes y aún niños, enseñarlos a predicar el Evangelio. Gloria al Señor, por cuanto nosotros no tenemos una distinción, por así decirlo, de sexo delante de Dios, si este es femenino o este es masculino. Eso es una mentira del diablo que inventa para que las mujeres no prediquen el Evangelio. La comisión ha sido dada para todas las mujeres. Para los buenos lectores de la Biblia, podemos ver cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, toda la cantidad de mujeres que andaban en las comisiones, lo dice la palabra de Dios, predicando y llevando el Evangelio con los apóstoles y con el mismo Jesucristo. Es más, Jesucristo comisionó a mujeres a llevar por primera vez, cuando Él resucitó, envió a mujeres a llevar la noticia de que Él había sido resucitado. Por cuanto yo me refiero a esto es porque cuando una mujer recibe el Espíritu Santo no viene diferente a tocar a un hombre o viene diferente a tocar a una mujer. No, el Espíritu Santo, Santiago 3, no hace excepción de personas, por cuanto Dios nos ve como alma, no como un hombre y como una mujer. Gloria al Señor. Por lo tanto, hombres y mujeres, al ser tocados con el Espíritu Santo, tenemos una comisión, y es la comisión de ir a predicar el Evangelio a todas las naciones, dice el Señor. Un ser humano, mujer o hombre, joven, señorita, cuando es tocado por el Espíritu Santo, Él da los dones y no los da a unos estos, a otros
diferente, sino que nos da los dones y nosotros somos los que los ponemos en función por medio del Espíritu Santo. Y uno de estos maravillosos dones es cuando el Señor nos da ese don de palabra, ese don de ir a predicar, ese mandato de ir a enseñar el Evangelio a otras criaturas. Ahora, que si una persona no quiso escuchar, porque lo primero que usted va a sentir es el rechazo de muchas personas, porque esas personas no tienen a Cristo verdaderamente. Hay aquellas personas que no han aceptado el Evangelio, que no tienen a Cristo, pues están siendo regidas, no con esto insulto, sino es la realidad según la Biblia. Están siendo poseídas por muchos espíritus, maledicencia, un montón de pecados que hay algunos que no se pueden nombrar aquí porque si no me van a quitar el video. Entre ellos borracheras, mentiras, adulterio, fornicación. Y déjeme decirle que la palabra adulterio encierra todos los pecados sexuales que puede haber en un ser humano. Eso no es solamente que porque le fue fiel al matrimonio que se llama adulterio, no. La palabra adulterio es simplemente cuando la persona tiene desórdenes sexuales, eso también es contado como adulterio. Bueno, gloria al Señor. Entonces, cuando estas personas no tienen a Cristo, usted va a sentir y a ver que la rechazan. Cuando no te desprecian, te escupen, te dicen cosas horribles, como dice la Biblia, porque la Biblia tiene que cumplirse al pie de la letra. Gloria al Señor. Y dígame a mí, en estos 40 años que llevo predicando el Evangelio, cuántas cosas he visto y cuántas cosas he tenido que ver, cosas terribles que le han hecho a cristianos, cosas terribles que me han hecho a mí y cosas espantosas que yo he visto que le han hecho a cristianos, pero de todo esto darán cuenta a nuestro Dios. No por eso, no obstante, vamos a dejar nosotros de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo sentimos una alegría muy inmensa que traspasa esa barrera que hay de oposición. El Espíritu Santo que hay en nuestra vida traspasa las barreras que hay para predicar el Evangelio. Usted nunca se debe desanimar, porque cuando usted empiece a predicar el Evangelio, ustedes que son más nuevos en esto, ustedes se van a dar cuenta que hay un gozo, aunque las personas te rechacen, muchas te van a rechazar, porque como ya les dije, las razones, porque tienen espíritus malignos dentro de ellos, por cuanto son receptores de pecados graves, de muchos pecados, porque sin Cristo pues somos pecadores, sin Cristo estamos en desobediencia, si en Cristo cometemos fallas, imagínense sin nuestro Señor Jesucristo lo que puede suceder. Y muchos de todos nosotros fuimos personas inconversas que no creíamos en Dios o creíamos solamente de palabra. Sí, yo creo en Dios, pero no nos apartamos de la maldad y del pecado. Así que ustedes van a sentir mucho rechazo de parte y parte. Habrán algunas personas que aparentemente reciben el Evangelio, pero que usted va a sentir por el Espíritu Santo. Eso también se siente cuando la semilla es sembrada, usted lo siente. Cuando usted es aceptado, usted lo siente. Usted siente eso de que esa persona recibió el Evangelio de verdad. Cuando te escuchan y solamente quieren burlarse de la palabra de Dios, haciéndote creer que te escuchan, también tú lo sientes. Por el Espíritu Santo nosotros podemos discernir todas esas cosas, pero eso tampoco quiere decir que nosotros no cumplamos con ir a llevar la palabra del Señor, porque aquí Mateo 24 nos está diciendo, 24:12 dice: y por tanto aumentará la maldad y el amor de muchos se enfriará, pero el resista o el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y este evangelio será predicado en todo el mundo, en todas las naciones, para testimonio. Y entonces vendrá el fin. ¿Por qué para testimonio? Porque nosotros tenemos que testificar de Jesucristo primero, testificar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y lo que hizo en nuestras vidas revelándonos el santo evangelio de Dios.
de nuestro Señor Jesucristo. Y porque un día ante la presencia de Dios, nadie podrá decir, a mí no me predicaron el Evangelio. La Biblia dice que cuando sea predicado el Evangelio a todas las naciones, este será el fin. Yo decía que las redes sociales sirven para dos cosas, para edificar o para lo contrario. Estaba yo mirando, cuando aquí dice la Biblia que el amor de muchos se enfriará, si leemos el capítulo 24 de Mateo, vamos a ver una serie de cosas terribles que dice la palabra de Dios que se cumplirá, y entre ellas vemos el desamor. A causa de todo esto, los hijos, yo estaba mirando una noticia terrible hoy, y bueno, siempre veo cosas en las noticias o en YouTube que salen cosas tremendas, que el hijo le hizo esto al padre, que le hizo esto a la madre, que el padre se fue contra el hijo, y esto lo está diciendo aquí la palabra de Dios, por haber disminuido, por haber perdido ese amor. Por a causa de la maldad, el amor de Dios se sale del corazón, se enfría la persona, porque si la persona se inclina hacia la maldad, pues el amor de Cristo, el amor que habría, si había un poco de amor de Dios o de amor propio o amor por la familia, pues esto se acaba, y al no haber amor, pues la persona no le importa las consecuencias de lo que va a hacer. Y el enemigo, que ya sabemos cómo se llama, que a mí no me gusta nombrarlo, ¿sí? No me gusta nombrar porque vemos predicadores que en vez de hablar de Jesucristo, hablan es de Él. A Él es el que nombra, como si le estuvieran alabando a Él. No, a mí no me gusta nombrar a ese señor para nada, a ese demonio no me gusta nombrarlo, porque yo tengo es a Dios en mi corazón y a Jesucristo. Pero toca hacer referencia a Él cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando toca hacerlo. Entonces, a causa de que el enemigo está haciendo estragos en el corazón de la humanidad, los jóvenes de hoy día de las iglesias tienen que estar un poco más preparados, prepararse ya, porque es que la venida de Cristo ya está cerca, ya todo esto está cumplido. Ya todo esto está cumplido, y lo único que falta es que la humanidad de la que no creyó en Cristo se queden mirando con la boca abierta hacia el cielo y diciendo, ¿por qué yo no creí? Y correrán de un lado a otro, de mar a mar, buscando a ver si hay un evangélico, alguien que les predique la palabra de Dios, y ya no habrá. Pero nosotros tenemos que prepararnos ahorita, llevar el evangelio, o sea que crean, o sea que no crean, llevarlo, porque el Señor dice que nosotros vamos y sembramos la semilla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que el sembrador salió a sembrar. Nuestro Padre Celestial es el sembrador, y Él por medio de nosotros siembra la semilla, pero hay mucha semilla que cae sobre las piedras, otras caen en los pedregales. Las piedras, por el calor, ellas no pueden nacer en una piedra, entonces se muere, se tuesta y se muere. Pierde la vida esa semilla, y las que caen entre pedregales, pues en una semilla entra un pedregal, aunque alcanzaran a ser las mismas piedras, la destruyen, porque no cayó en tierra buena. El evangelio hay que predicarlo, y dentro de toda esa maldad que hay de rechazo, habrán personas que la semilla cae en buena tierra, y esa tiene que dar fruto al 100 por mil, por millón. Tiene que dar, como dice la palabra de Dios, al 100 por 1, tiene que dar en el nombre de Jesucristo, tiene que dar los frutos que debe dar, y los frutos de esto es el crecimiento de la iglesia, el crecimiento de esa persona. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, lo que quiero decir con eso, mis queridos hermanos aquí presentes, es que nosotros, antes de salir a evangelizar, tenemos que prepararnos con la palabra de Dios, con las fuerzas del Espíritu Santo, revestirnos, como dice 2 de Timoteo 2, con todas las armaduras de nuestro Señor Jesucristo contra las acechanzas del enemigo, para poder estar revestidos
contra las acechanzas del enemigo, porque el evangelismo es precioso, es hermoso. Lo decimos porque sentimos mucho gozo regar la semilla de nuestro Señor Jesucristo, pero de igual manera vienen ataques. El enemigo usa a seres humanos para rechazar, para decirte cosas, para desanimarte, porque el enemigo se enfurece cuando usted va a predicar el evangelio. El enemigo quiere que usted esté callado y que no predique el evangelio. El evangelio hay que predicarlo porque nosotros tenemos que darle cuenta a Dios de las personas que no evangelizamos. Por eso es que no podemos callarnos ni un día. Siempre tenemos que estar diciéndole a las personas: tienes que leer la Biblia, debes leer la Biblia, debes arrepentirte. Ven, yo te cuento la historia de la cruz. Ven, yo te cuento que aunque esa persona sepa la historia de la cruz, cuando una persona llena del Espíritu Santo, vestida con ropas nuevas, que es la que nos da el Señor, cuando nos convertimos al Evangelio, va y le habla a una persona y esa persona empieza a recibir la palabra de Dios, tiene que poner atención porque hay una fuerza de parte del Espíritu Santo que hace que esa persona a la cual Dios va a llamar para que ha sido escogido, para que se arrepienta, escuche la palabra de Dios y sienta ese murmullo dentro de ella y sienta esa fuerza de querer buscar la palabra de Dios. Tenemos que instar a las personas a buscar a Dios, a decirles que al cielo no podemos ir hablando mentiras, que al cielo no podemos ir estando en rumbitas, que al cielo no podemos ir en pecado de mentiras, de maldad. Al cielo no podemos ir poniéndole cuidado a personas que hacen la maldad. En el mundo hay mucha gente que hace la maldad y esto es una de las cosas, con todo el respeto de las personas que ya me lo han dicho, dicen las personas: sí, pero es que necesitamos personas de tal y tal forma para que prediquen el evangelio, porque yo he visto muchos malos testimonios. Aquí dice la Biblia que muchos vendrán en mi nombre haciendo cosas y diciendo que son cristianos y no lo son. Porque nosotros debemos poner la mira, esto debemos enseñarlo. La mirada es en nuestro Salvador, porque Cristo no nos llamó a criticar, Cristo no nos llamó a destrozarle la vida a un cristiano porque dijo, porque no dijo, porque hizo o porque no hizo, porque en amor nos ha llamado al Señor a que nos amemos unos a otros, en amor para corregirnos unos a otros, pero en amor cuando tenemos la autoridad de parte de Dios, porque una persona que no tenga la autoridad de Dios no puede venir a corregir a un cristiano. Yo me refiero en la iglesia. Si usted tiene que corregir a un hermano, no lo haga por las redes sociales. Si usted tiene que corregir a un hermano, llámelo, póngale un correo y dígale: mire, por la palabra de Dios yo tengo que corregirlo a usted, porque tengo la autoridad del Espíritu Santo. Porque una persona sin la autoridad del Espíritu Santo no puede ir a corregir a otra persona. A la gente debemos enseñarle, a las personas, enseñarles que vienen muchos predicando el evangelio, haciéndose pasar por cristianos, haciendo un montón de locuras, de cosas incoherentes que no son bíblicas, pero que nosotros le estamos enseñando, queremos enseñarle a esa persona cómo es que se predica y se enseña el verdadero evangelio y cómo es que se practica el verdadero evangelio. Eso debemos saber decírselo a las personas. Esta es una enseñanza corta hoy, porque como decimos siempre, el tiempo es corto, pero el tiempo que dedicamos para explicar la palabra de Dios, o como ahora para prepararnos para salir a evangelizar un rato, para salir a llevar la palabra de Dios, es muy importante para Dios. Dios respalda a sus hijos, a sus verdaderos hijos, y todo lo malo saldrá a la luz. No importa si hay alguien que está haciendo cosas malas, lo que debemos hacer es, en vez de usar nuestra lengua para pecar, para criticar, ¿qué es lo que tenemos que hacer, queridos hermanos? Orar al Señor para que tenga misericordia de esa persona, porque si yo voy a hablar mal de una persona, estoy cometiendo un pecado. Santiago 3, capítulo 3. Leas el libro completo de Santiago para que comprenda bien ese capítulo. El capítulo 3 de Santiago nos está hablando
de la lengua, el pecado tan grave que es hablar mal, así sea poquito, de un cristiano que porque tiene un error o porque no lo tiene. Cuando veamos todos estos errores, lo que debemos hacer es tener entendimiento y sabiduría, orarle a Dios para que eche abajo toda esa mentira del enemigo. Y cuando le prediquemos a una persona que nos diga cosas así, debemos explicarle por la palabra de Dios. Nosotros no venimos a eso, nosotros venimos a enseñarte. Queremos enseñarte la verdadera doctrina, que es la palabra de nuestro Dios. El verdadero evangelio, que es el evangelio neto que está en las Escrituras. Te lo queremos enseñar y te queremos presentar al Dios al cual tú debes mirar. Tú no debes fijarte en la pajita que llevan las personas o en la viga que tengan las personas en sus ojos, sino que tenemos que tener nuestra mirada limpia y descubierta, mirando hacia el Dios Todopoderoso, hacia donde vamos, que la meta es nuestro Dios, la meta es irnos con Él y vivir todos los días de nuestra vida predicando el evangelio y en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Gloria al Señor. ¿Por qué predicamos y insistimos tanto en el evangelio? Porque nos da pesar, nos da dolor de que la gente se vaya a ir al infierno, porque la Biblia es muy clara y leamos Apocalipsis, donde nos dice lo que sucederá con las personas que estuvieron en adulterio, fornicación, mentira, hechicería, adorando estatuas, adorando ídolos, adorando dioses que no son el Dios verdadero. ¿A dónde van a ir? Al lago de fuego, dice el Señor. Y esto no debemos ocultarlo, debemos predicar la palabra de Dios como está escrita, porque ahorita se están levantando unas doctrinas muy raras, y esas son doctrinas que no son de Dios, que son antibíblicas, que la gente misma que no tiene a Dios en la calle se quedan sorprendidas diciendo, ¿y esto qué es? La Biblia dice que muchos vendrían diciendo que predicarían a Dios, que predicarían el evangelio y serían falsos. No miremos, querido amigo, a los errores que han cometido muchas personas, las personas que tienen el evangelio en burla. No miremos eso, porque usted lo que tiene que mirar, querido amigo y querido hermano, no se desanime cuando usted vea un mal testimonio. Usted siga adelante, porque si no, por ese lado el enemigo lo va a tomar hasta que lo echa a la lona y lo saca del camino de Dios, si usted se fija en los errores que cometen otras personas. A causa de escudarnos en los errores que cometen otras personas, muchas personas están perdiendo su vida espiritual y se están yendo al mundo. Gloria al Señor. Entonces, la mirada tenemos que tener es en Cristo Jesús. No importa lo que diga el enemigo, porque el enemigo, como ya les dije, puede utilizar a muchas personas para desanimarlo. Por eso es que yo les animo a los jóvenes a predicar a diario, porque cuando usted está predicando el evangelio a diario, el Espíritu Santo está a diario llenándote de sabiduría, de entendimiento, de amor propio y de amor por las almas y de amor por la palabra, porque nos instruimos a manera que vamos llevando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Voy a dejar con ustedes, en especial para los jóvenes, que les estoy haciendo un llamado a la nueva generación para que prediquen el evangelio. Les voy a dejar un versículo bíblico. Les voy a dejar 2 de Timoteo capítulo 4 para que usted medite en esto y tenga más fuerzas en el Señor y más amor por las almas. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad el oído y volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple su ministerio. Me iba enredando un poco.
Se da cuenta que dice que instruyamos a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y por qué yo estaba diciendo que las nuevas generaciones? Porque es que ya vemos generaciones que llevamos muchas personas, un grupo muy grande que ya llevamos de predicar el evangelio hace muchos años, y las otras generaciones que han venido creciendo detrás de nosotros. Hay muchas generaciones que están quietas, y estas generaciones tienen que despertar a predicar el evangelio con fuerza, con más fuerza que nunca. Tenemos que leer la escritura, queridos jóvenes. A mí me encanta enseñar a los jóvenes, instarlos a que prediquen el evangelio. Yo fui más o menos como 14 años directora de escuela dominical, maestra de escuela dominical, pero no, y era maestra de niños, y dirigía a los niños de todas las edades hasta la mayoría, hasta los 18 años. Y esto es muy bonito, instar a la juventud para que predique el evangelio, enseñarles a que prediquen a tiempo y fuera de tiempo, a todo tiempo, así como dice el Señor, que en todo tiempo sean blancos tus vestidos. En todo tiempo tenemos que estar predicando la palabra de Dios, porque es imposible que una mujer o un hombre haya aceptado a Cristo y tenga el Espíritu Santo. Es imposible que no predique el evangelio. A mí no me puede decir una persona, no, sí, yo tengo el Espíritu Santo, pero yo nunca he predicado o nunca me he atrevido a salir. Si usted no lo ha hecho, hermana, aproveche, querido hermano y hermana, y empiecen a predicar el evangelio, porque si ustedes aceptaron a Cristo Jesús, los dones del Espíritu Santo están en ustedes, y el Espíritu Santo es el que nos mueve. Tienen que entender eso. El Espíritu Santo nos mueve a predicar y a llevar la palabra de Dios. El Señor Jesucristo les bendiga y les guarde. Y a quienes han escuchado esta palabra, esta exhortación, les invito a que lo compartan. Compártanlo en las escuelas dominicales, en las enseñanzas que tienen que dar en las escuelas dominicales a los jóvenes. Póngales esta grabación, envíalas por WhatsApp, envíalas a otras personas, porque cada vez que usted envía esto y que tenemos una visita o una suscripción, es una oportunidad más para llevar el evangelio del reino de los cielos, que es nuestra misión en este canal. Dios bendiga a todos mis suscriptores. El Señor les dé luz, les dé paz, que la palabra de Dios llegue a sus corazones. A todos ellos le pido a mi Señor. Siempre oro al Padre y te pido, Señor, que bendiga a los suscriptores, a todas las personas que se asoman, aunque sea por un ratico, a este canal. Que el Señor Jesucristo los bendiga y los toque cada vez que vengan a mirar un short, un video o a escuchar la palabra de Dios. Te bendigo desde aquí donde estoy, a todas estas familias, en el nombre del Señor Jesucristo, que han escuchado este mensaje en el día de hoy para nuestra construcción, construcción espiritual. Dios les bendiga, queridos hermanos. Aleluya. Hasta la próxima.